Muy buenas noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a su programa, En Voz Alta. Como todas las noches tenemos la oportunidad de contar con una personalidad que enriquece este programa, y hoy es una doble oportunidad. Es la de tener con nosotros al maestro Juan Carlos Villarreal Martínez, quien es candidato a doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de La Habana. Ustedes lo conocen, es un gran catedrático, un politólogo de mucho prestigio y que hoy, una vez más, nos da el privilegio de acompañarnos en este programa, su programa En Voz Alta. Muchísimas gracias, mi muy querido amigo Juan Carlos, por estar esta noche con nosotros en Voz Alta. No, Gerardo, gracias por la invitación, ingeniero, maestro, gracias por permitirme acompañarlos acá en su programa. Y como todas las noches, también tengo el privilegio de estar acompañado, ahora sí, ya después de un breve receso por situación de enfermedad, de mi muy querido amigo don Rodolfo Camposeco Torres, el genio, que ya la voz le permite estar con nosotros. Buenas noches, mi querido. Bueno, la voz sin parafrasear a quien en su momento le dijeron la voz, ¿no? Ese gran cantante, Frank Sinatra, ¿no? Gracias, Gerardo. Buenas noches. Bienvenido, Juan Carlos, buenas noches. Mi muy querido amigo y hermano Ernesto Rodríguez González, también te agradezco, como todas las noches, estar con nosotros. Quiero referir que el maestro Ernesto Rodríguez es profesor emérito de la Facultad de Derecho con 44 años ininterrumpidos frente a la cátedra en la máxima casa de estudios de esta entidad federativa, que es la Universidad Autónoma del Estado de México. Mil gracias por estar esta noche con nosotros una vez más, mi queridísimo Ernesto. Como siempre es un gran privilegio estar contigo en Voz Alta. Y Juan Carlos, buenas noches. Hola. Rodolfo, buenas noches, qué bueno que estás aquí con nosotros. Sí, gracias. Mi queridísimo amigo Juan Carlos, tú eres un politólogo muy reconocido, fuiste director eres el director del Centro de Planeación Estratégica y Prospectiva, fuiste en el IEM consejero electoral, director general del mismo, has tenido una serie también de oportunidades de ser como asesor del Ayuntamiento de Tlalnepantla en el ámbito de la administración pública, en fin, tu currículum es muy inmenso, pero como politólogo y como mexicano y como observador de todo este proceso electoral que tuvimos y finalmente la jornada electoral del domingo pasado, pero después de eso, lo que conllevó la votación de un número muy importante de mexicanos a que Morena, el partido de López Obrador, arrasara. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué este fenómeno? Recuerdan que alguna ocasión que estuve aquí previamente con ustedes, les decía que había un fenómeno internacional que se conoce como la posverdad. Y este fenómeno de la posverdad, que es un fenómeno que trata de explicar el uso de mentiras que moralmente son aceptadas por el grueso de la población, lo que se conoce ahora también como fake news. Es, digamos, un paraguas que permite explicar el fenómeno, porque este fenómeno está en todo el mundo y cada vez más es evidente porque partidos políticos tradicionales y liderazgos históricos tienen muchas dificultades para ganar elecciones, si no es que las pierden regularmente. Lo que es una emergencia de liderazgos que utilizan este ambiente que hay, este contexto que hay, y que lo hacen una narrativa, una construcción que se conoce como antisistémica. Es decir, esos partidos, ese gobierno, esa clase política, esos privilegios versus los desposeídos, los que no tienen acceso a esa información, la desigualdad. Y eso lo puede uno ver palpablemente con Donald Trump. Donald Trump utiliza ese discurso. El discurso de Boris Johnson en Inglaterra cuando impulsa el Brexit es ese discurso. El discurso de Macron en Francia cuando construye un partido político es ese discurso, el de los privilegios. Si uno ve entonces la emergencia de esos liderazgos, en Italia sucedió recientemente con el Movimiento 5 Estrellas, que logra una mayoría parlamentaria con una coalición de gobierno con la Liga del Norte, que es una agrupación muy, digamos, muy conservadora. Lo que ofrecen es eso, ofrecen quitar financiamiento a los partidos políticos, reducir los privilegios,
O sea, eso está pasando en el mundo, pasó en España. En España los movimientos de Somos y Podemos tenían ese discurso de acabar con los privilegios, la desigualdad. ¿Qué cambió en México si tenemos al mismo candidato diciendo las mismas cosas, ofreciendo lo mismo de hace 2 años, 12 años, y los mismos chistes incluso, ¿no? El chiste de la cartera, el chiste de la mafia, ese tipo de cosas que fue construyendo son las mismas. ¿Qué cambió? Cambió el contexto. Y el contexto tiene que ver con lo que dije al inicio. Los teléfonos inteligentes llegaron al mercado en México en el 2009 y formalmente tuvieron ya un impacto en el 2012 en la elección presidencial de ese entonces. Quien fue el beneficiario de ese modelo de comunicación política fue Enrique Peña. Y en este momento, quien es el beneficiario de ese modelo, de ese contexto, es Andrés Manuel, porque supo colocar una narrativa que alcanza a descubrir este tema que hay en el ambiente, en el contexto internacional, lo coloca con un discurso muy consistente, lo coloca aprovechando los tiempos oficiales, hay que decirlo. Nadie tuvo más exposición que él en los últimos años en el país, y entonces el mismo candidato, las mismas propuestas, tienen efecto porque cambió el contexto, y eso no lo leyó adecuadamente ni el PRI ni la coalición del PAN. Quizá el PAN y el PRD sí lo leyeron, porque si no hubieran formado su coalición, muy probablemente los resultados los tendrían ahorita en la lona. Si de por sí el PRD tiene una votación muy baja, francamente hubiera estado en condiciones de no obtener el registro si no hacen esa coalición. Entonces, cuando uno ve en retrospectiva qué sucedió, sucedió todo esto, y sucedió acompañado de un caldo de cultivo. Hay otro fenómeno que se llama desafección de la política. La gente empieza a descreer, a no confiar en los partidos, no confiar en los políticos, no confiar en las instituciones. Y esto que ya está ahí en el ambiente, cuando tienes una narrativa, cuando tienes un discurso antisistémico, ya está el caldo de cultivo. Y lo vimos ahora. Se sabía que iba a ganar Andrés Manuel. No en la dimensión, no en la profundidad, no en la extensión que ganó. Y aquí hago un comentario. En ninguna parte del mundo, de las democracias occidentales, nadie gana como ganó Andrés Manuel en esta ocasión. Y los invito a que revisen. Nadie gana en estas condiciones. Todos los que han ganado en los últimos años ganan con gobiernos divididos, ganan con pluralidad fragmentada, ganan con dificultades para tener mayorías parlamentarias. Andrés Manuel no. Andrés Manuel, por el contrario, tiene 30 de 32 estados ganados, tiene alrededor de 280 distritos de mayoría ganados, tiene la mayoría de los congresos locales, tiene las principales ciudades del país. Y entonces se obliga a una reflexión. ¿Qué pasó? Bueno, pasaron esta serie de cosas, porque es muy fácil decir, es el efecto Fox, es el efecto Andrés Manuel. No es Andrés Manuel, porque Andrés Manuel es el mismo de hace 12 años. No, lo que cambió fue el contexto. Y ese contexto es un contexto de gran irritación social, porque hay muchos privilegios y porque hay muchos excesos en la clase política. Y Andrés Manuel lo logró reducir a frases, ¿no? Esa frase, el PRIAN, que no existe, pero que en el imaginario colectivo significa aquellos que han abusado, ¿no? La otra, una minoría rapaz que se aprovecha de los recursos públicos. ¿Quiénes son? Los empresarios, ¿no? Y hay una serie de colecciones de imágenes que él va colocando en una narrativa que hace clic con ese malestar, con ese sentimiento de hartazgo que hay en la sociedad, y que se logra ver claramente ahora en los resultados. Ese resultado es así porque hubo un voto también oculto, hay que decirlo. Las encuestas registraban un triunfo de Andrés Manuel, pero no en el porcentaje que se dio. Las encuestas registraban una participación alta, pero no tan alta como fue en algunos estados. En el Estado de México ronda el 67%, casi el 68%. Es una votación muy, muy alta. Entonces, todos estos fenómenos que son difíciles de explicar, se requieren mucho tiempo, creo que permiten de entrada decir, hay muchas razones que permiten explicar este fenómeno. Ahora, hay que salir del marasmo, porque ahorita los dirigentes de los partidos políticos no atinan a identificar qué pasó. No lo quisieron ver. Hay errores
que los iremos señalando si me das oportunidad, Claro. pero era evidente muchas cosas. Las costumbres, los hábitos, la forma de hacer política en el país, con esto tiene una lección magnífica. O cambian de hábitos, o cambian de costumbres, o este fenómeno se va a seguir replicando. Y digamos, lo paradójico del tema es que ya se le dio oportunidad al PAN en la lógica social, ¿no? Ya se permitió que regresara el PRI, ¿no? Ninguno de los dos funciona, el PRIAN, llega Andrés Manuel, y Andrés Manuel, que representa una izquierda difusa, un concepto difícil de interpretar ideológicamente, es el último valladar en el sistema de partidos. Si este gobierno repite los mismos vicios, los mismos fenómenos, la pregunta es, ¿qué sigue? Sin duda. ¿No? Porque no habrá en el futuro inmediato ni liderazgos de ese tamaño, ni partidos que ofrezcan cosas distintas. Entonces, yo creo que lo que más nos conviene a todos es ser mesurados, ser pacientes, y los partidos políticos hacer una profunda reflexión que permita cambiar esta opinión que hay generalizada de respecto de la clase política y sus excesos, ¿no? Eso es. ¿Querías charlarlo? Sí, va en relación a un artículo que el día de hoy aparece en el Universal, y es de Javier Tejado, donde él presenta 4 puntos. Uno de ellos dice: las coaliciones traicionaban a sus candidatos presidenciales. Ah, caray. Y ve uno de los datos y aparece aquí, por ejemplo, el PRD, para la votación del presidente el 2,86%, para diputados el 5,32% y para senadores el 5,34%. No fue en cascada, ¿eh? El movimiento del 1,71% para presidente, diputado 4,37% y senadores 4,35%. Es decir, pues ponían más énfasis no en el presidente, sino en sus posiciones alternas. Diputado y senadores. El Partido Verde 1,78 para presidente del Partido Verde, 4,73 para sus diputados y 4,41 para senadores. Nueva Alianza 0,99 para presidente y 2,53 para diputados y 2,35 para senadores. El PAN de Anaya, 17,88 para él, 18,09 para diputados y 17,75 para senadores, más o menos parecido. Pero en el PRI está cañón, porque para presidente votaron el 13,48%, para diputados el 16,34% y para senadores el 15,75%. Entonces, la pregunta es, ¿traicionaron a Miriam Anaya, dice él? Yo creo que sí, compadre, o sea, ¿a dónde va la jugada, no? Yo creo que no. A ver, lo he escuchado, ese tema, y doy datos del Estado de México. Sí. En el conteo del PREP del INE, el presidente Meade tiene en el Estado de México, el candidato Meade, perdón, tiene en el Estado de México alrededor de 1 millón de votos. Y los candidatos a diputados suman 1,400,000. Y los candidatos a presidentes municipales suman 1,500,000. Hay una diferencia notable. Sí, a ver, ¿qué sucede? Que se replica lo que ya había sucedido en el pasado. En el pasado ya había sucedido eso, tanto en el 2000 como en el 2006. Hubo un voto diferenciado. Hubo votos diferenciados a nivel local entre presidente municipal y presidente de la República. Hubo voto diferenciado entre partidos políticos, en la escala de partidos políticos, en donde votaron por diputados, por presidentes municipales, por lo más cercano, por un partido, y por presidente de la República votaron por otro. Eso ya se había registrado en el pasado. Yo recuerdo muy bien el 2006. El 2006, el mito que se construyó alrededor del Baster Gordillo es que el Baster Gordillo había llevado votos del PANAL con Calderón. Se hizo un estudio del CIDE donde se demostraba que eso no era cierto. Y yo hice el mismo ejercicio para el Estado de México. Y con la plantilla de profesores vimos lo que se llama condición de arrastre. A ver, ¿cuántos maestros sindicalizados hay por municipio y eventualmente qué arrastre tienen? Y lo que encontramos ahí es que incluso los propios profesores que estaban en la nómina magisterial votaron por Andrés Manuel en Ecatepec y votaron por Andrés Manuel en esa. ¿Traicionaron? No, simplemente esos electores pensaron que era una mejor opción este candidato. Y eso es lo que se está viendo ahora, porque creo que ese es un cambio que debe registrarse. Creo que las dirigencias
los que nos dedicamos a esto pensamos que el elector disciplinada, obediente, ciegamente, va a votar por los mismos cargos porque alguien se los dijo. Y no, el elector sabe hoy en día que su voto cuenta, que su voto es efectivo, y lo hemos venido acostumbrando los últimos 20 años que tenemos de estos cambios y pluralidad. Yo creo que eso fue lo que sucedió. Encontraron que la mejor opción era Andrés Manuel, y hubo voto útil para Andrés Manuel, o voto oculto para Andrés Manuel, que no estaba identificado en las encuestas. Cuando uno ya ve los resultados municipales, ve los resultados por estado, hay muchas sorpresas de las que dice bien y acertadamente Rodolfo. Pero esta visión yo no la comparto, ¿no? De que hubo traición, hubo engaño, no. Simplemente el elector decidió que era una mejor opción Andrés Manuel. Y por eso tiene esta cantidad de votos. Pero en lo local, hay muchas sorpresas, ¿eh? En lo local hay cosas contradictorias. Se ganó a nivel presidencial en los municipios y luego ganó otro partido a nivel municipal. Oye, por ejemplo, la gran mayoría vayamos al Estado de México, de diputaciones locales, las diputaciones federales y los municipios, la gran mayoría fueron para Morena. ¿Qué ocurrió ahí? Es decir, no se votó por López Obrador, sino ¿qué ocurrió? Bueno, yo decía al inicio, no se calculó la dimensión, la profundidad y la extensión territorial. Si tuvieras un mapa de Venezuela con la última elección de Maduro, que digamos no es precisamente un sistema democrático, aún ahí la oposición jugó papeles y en las ciudades más importantes las gana la oposición. Aún ahí no hay una extensión territorial como la que vemos en el país, que se pinta, ¿no?, por completo de Morena. Y entonces ya esas explicaciones tienen que buscarse en otro lado. Y me parece que son las combinaciones de varios factores. Pondré uno simbólico, un distrito simbólico. El PRI nunca había perdido 7 distritos locales. Era hegemónico en 7 distritos. Nunca los había perdido ni con la nueva redistritación. ¿Cuáles son? Que básicamente eran estos del sur, Valle de Bravo, Tejupilco, Temascaltepec, y estos del norte, ¿no?, que son Atlacomulco, San Felipe del Progreso, Jilotepec, más Chimalhuacán, que es otro de los municipios que nunca había perdido. Digamos que ahí tenía distritos que nunca había perdido. Bueno, ahora prácticamente los perdió todos. Mantiene solamente uno, ¿no?, de Valle de Bravo. ¿Y por qué sucedió esto? Creo que hay que ver el simbolismo. Y me parece que en el caso de Atlacomulco, donde también pierden la presidencia municipal, hay un rechazo a esa forma de hacer política de sus paisanos, que hoy son la clase política que dirige al país. Y es un mensaje contundente. Es un mensaje contundente cuando uno observa el resultado local. El PRI en su peor momento, que fue en el 2000, previo a tenía más de 50 ayuntamientos. Hoy tiene 23. Solamente uno de estos municipios es de los municipios hegemónicos, Chimalhuacán, se puede considerar de los municipios medianos. Todos los demás son municipios francamente chiquitos. Y entonces ya la suma del comportamiento municipal, el comportamiento distrital, te dan un mensaje muy profundo. Hay un descontento, hay un malestar con esta élite, con esta clase gobernante, y el elector salió a decirlo. Y lo dijo contundentemente. Eso creo que se tiene que leer desde las esferas de los partidos y desde las esferas del gobierno. Ahora, ¿es una vez y para siempre? No. Es solamente este momento y habrá que ver qué sucede con el próximo gobierno. Pero por lo mientras, a estos actores políticos, a esta clase política, ya tienen un mensaje. Y ese mensaje fue reiteradamente dicho durante campaña. Excesos, ¿no? Y yo he sido funcionario público y por supuesto que he gozado de esos excesos. A ver, si tienes vehículo, si tienes gasolina, si tienes chofer y si tienes luego mayores recursos o mayor posición jerárquica, tienes más de un chofer, más de un vehículo, más gasolina. Y antes también gastos de representación. Bueno, y viáticos. Viáticos. Bueno, si tú comparas este modelo
este modelo de pernicioso de una burocracia, de una élite política con muchos privilegios, y lo contrastas contra lo que sucede en Europa y en otros países. Pongo el ejemplo de François Hollande, presidente de Holanda, en la crisis económica del 2007. François Hollande, cuando ve la crisis económica, anuncia una serie de medidas de austeridad. Bueno, ¿qué anuncia? Cancelación de compras de vehículos oficiales, cancelación de choferes, cancelación de gastos de representación, cancelación de boletos de avión para los parlamentarios, cancelación de todos los beneficios que tenía la burocracia. Los opinadores franceses decían, no hombre, eso no es nada, es una vacilada. Pero tenía una profunda lección ética. Es decir, no podemos nosotros tener los privilegios cuando todos los demás los padecen. Y cuando sucede la crisis en México, en este gobierno, que anuncia Videgaray austeridad, ¿qué sucedió? No sucedió nada. Redujeron la contratación de plazas, digamos, formales, pero contrataron empresas outsiders, ¿no? Así es. Y entonces la gente iba a trabajar, pero no tenía prestaciones sociales. Lo sigue habiendo. Y lo sigue habiendo. Así es. Crearon direcciones adjuntas, como en el periodo de Calderón y en el periodo de Fox. Bueno, todos estos elementos son del común denominador, y la gente los advierte y la gente los reconoce. Y si mi compadre llega a mi comunidad, y yo sabía dónde vivía mi compadre jugaba conmigo de niños, chupaba cuando éramos jóvenes, yo sé con quién se casó, cómo vivía, y de repente llega una camioneta de lujo con guarros, nunca viene a ver a su mamá más que el 10 de mayo, y eso a veces, y llega ofendiendo con su riqueza. Así es. Naturalmente que va generando un estado de ánimo. Eso es lo que yo decía, hay un caldo de cultivo. Y cuando esta clase política tiene esos privilegios, y esos privilegios están extendidos y generalizados en todo el país, naturalmente que genera del otro lado un sentimiento de malestar. Sin duda. Y si por otro lado te dice un candidato, vamos a acabar con esos privilegios, hay que acabar con esa minoría rapaz, hay que acabar con la corrupción, naturalmente te hace sentido. ¿Me parece? Sin duda. Ernesto, ¿querías preguntar algo? Sí, he puesto mucha atención en lo que nos ha manifestado Juan Carlos y en ese análisis que ha hecho, en comparación también con lo que ha manifestado Rodolfo. Y efectivamente tienen toda la razón. Es un hartazgo, es una irritación social, por eso ha sufrido este efecto, que no es efecto Fox ni tampoco efecto López Obrador, sino es el hartazgo totalmente. Pero este es un gran precedente de la jornada electoral en donde sí hubo participación ciudadana. Esto es lo más importante, que sí hubo participación ciudadana y se ha manifestado de tal manera que lo que se ha obtenido ahora es que se requiere mayor participación del ciudadano. ¿Cuál es la mayor participación del ciudadano? Exigir todas esas promesas que se han tenido por parte de López Obrador, y especialmente de acuerdo con las partidas presupuestales de lo que tiene el Estado para resolver todos los problemas sociales de la pobreza, de la desigualdad social, de la corrupción, de la delincuencia. Esas partidas presupuestales tienen que aplicarse, y para eso el ciudadano debe estar pendiente de lo que tiene que hacerse y exigirle a todas las personas que van a participar en las instituciones que cumplan con ese deber, porque es un deber, no es una obligación, es un deber que tiene que cumplir. Y si la ciudadanía no lo exige, entonces nos vamos a quedar igual. Yo creo que aquí lo más importante de la jornada electoral es que el ciudadano es muy importante en la participación que tenga para que se cumpla con el cambio en el país. Eso para mí es lo que percibo, y ese análisis que han hecho es fabuloso, es muy importante, lo has hecho muy bien, Juan Carlos, y ese análisis, pero la participación ciudadana para mí es lo más importante. Creo que ahí hay síntomas ejemplares, ¿no? Había mucho encono en la campaña. Sin duda. Había mucho encono en la campaña, había mucho encono en las redes, había mucho bullying, ¿no? Sí, Tú no sí. podías decir que tenías cierta preferencia porque te caían a palos, ¿no? ¿Por qué transitamos tan rápido de
de ese momento a este otro. Me parece que en buena medida un amplio sector de la población no había encontrado debidamente una representación, ¿no? Para decirlo en plata, la izquierda, aunque Morena no es propiamente un partido de izquierda, pero digamos que es lo que más se asemeja, no había ganado nunca la presidencia de la República. Cuando Morena gana la presidencia y gana de la manera en que lo ha ganado, se acaba ese problema de protesta social que estaba emergiendo en las redes el fin de semana, ¿no? Se acabaron ustedes, lleven plumones, las boletas se borran, están enceradas, va a haber corrupción, va a haber fraude, y cuando todo esto se desmorona, sale, me parece, y eso hay que reconocer, sale el primero José Antonio Meade a reconocer la derrota, lo que hace cualquier dirigente del mundo civilizado, reconoce que perdió. Unos minutos después lo hace Anaya y lo hace el Bronco, y lo hacen con encuestas de salida, no lo hacen con el conteo rápido del INE. Ese es un cambio significativo, porque Zedillo lo hizo en el 2000 frente ya a datos institucionales oficiales. El presidente se esperó, porque era su obligación, a que el INE se pronunciara primero. Pero una vez que el INE se pronuncia con su conteo rápido, sale el presidente a reconocer. E inmediatamente después sale Andrés Manuel. Y Andrés Manuel, en lugar de desbocarse, que muchos esperarían que se iba a desbocar, en el discurso que tiene en el hotel donde se reúne con sus huestes, hace un comentario que a mí me sorprendió mucho. Reconoce a Enrique Peña y su visión de estadista. Eso es. Utilizando a mi amigo Rodolfo, coño, ¿cuándo había dicho eso? Nunca había dicho eso en 6 años. Sí. Era todo lo contrario. Y sin embargo, manda un mensaje. Lo que sucede después de estas horas hace que toda esta irritación social, que todo este conflicto se diluya, baje. Al otro día en la mañana lo entrevistan temprano y dice, José Antonio Meade es un buen candidato, es un buen hombre, es una gente de buena fe, pero no era su tiempo, dice, y la política es tiempo. Y luego dice de Anaya, Anaya es un emprendedor, es un joven muy voluntarioso, pero representaba al mismo modelo, la gente quería un cambio. Fue muy generoso, y eso lo que ha provocado en términos digamos del imaginario colectivo de la sociedad es mucha tranquilidad, sin duda, ¿no? Porque no se está deshaciendo el país como muchos pensaban y ni se va a deshacer. Bastan pequeños cambios significativos de este orden de carácter ético para que entonces arranque con el pie derecho, y lo está haciendo, creo que lo está haciendo bien, hay que reconocerlo. Ya lo demás pues quedará a interpretación, digamos, de sus momentos, pero en este momento creo que todos se han conducido correctamente, tanto la oposición como el partido que ganó. Esa situación de crispación social bajó totalmente, considero, como tú bien lo señalas, desde el momento en que Meade sale a reconocer su derrota. Ahí, porque sin duda alguna los priistas son un número amplio, claro, que no les alcanzó para poder llevar a su candidato por una serie de circunstancias que ya nos darás también el privilegio de analizar qué ocurrió en el PRI para que su candidato perdiese. De cualquier manera era una clase encrispada también, y chocando frente a la otra que representa a Morena, pues se veía un escenario con mucha posibilidad de confrontación social. Pero esto que tú acabas de señalar me parece muy oportuno, muy real y muy acertado. De verdad, desafortunadamente el tiempo ha concluido, te lo aprecio muchísimo. Me gustaría que ahora, la siguiente semana o cuando tú nos indiques, si hiciéramos un repaso con tu punto de vista de qué sucedió en el PRI, por qué esta debacle, independientemente de los factores que has señalado, esta debacle, y qué le espera a este partido. ¿Te parecería? Con gusto. Bueno, lo que pasa es que no se adecuaron al tiempo y terminaría más con una expresión coloquial. A ver, los cambios en la comunicación política son vertiginosos. Hoy la información política es instantánea o no lo es. Y yo pongo un símil. El PRI es un elefante. Una vez que toma fuerza y se encarrera, nada lo detiene. Pero no se ganan las elecciones hoy así.
Hoy las elecciones tienen que ver mucho con los ritmos de la comunicación política. Y digamos que ese elefante tiene que aprender a saltar la cuerda, ¿no? Y eso no es fácil. Así es. Y entonces tendrá que hacer un cambio rápido en términos de lo que es hoy la comunicación política. Y la comunicación política son estos aparatitos de teléfono en donde todo funciona y se conecta y es en tiempo real. Tendrá que hacer y tendrá que venir un cambio, no solamente para el PRI, para el resto de los partidos. Claro, pero fundamentalmente también tenemos, ahora el PRI tenía siempre un dirigente que era el presidente de la República, obviamente lo va a seguir teniendo, pero por poco tiempo, ya no le da la oportunidad de reconformar a su partido. Entonces, esto sería lo interesante para que charlemos, si tú me lo permites, Sin duda. en la próxima ocasión. Cuando ¿Te gustes, parece? con todo gusto aquí estoy. Pues mi querísimo Juan Carlos Villarreal Martínez, maestro, doctor, te agradezco mucho el haber estado con nosotros esta noche una vez más en este programa En Voz Alta. Al contrario, se los aprecio. ¿Sí? Y como siempre, mi muy querido maestro Ernesto Rodríguez, gracias por acompañarnos esta noche. Como siempre. ¿Sí? Y queridísimo genio, mi queridísimo Rodolfo Japoseco. Que se cuide aquí la garganta porque no sé si... Se anda un de poco limón ronco. Así es. algo trae. Bueno, Sí, sí. se nota. Gracias por haber estado con nosotros esta Gracias, al noche. contrario, ¿Sí? gracias. Y una vez más, su amigo Gerardo Viloria, independientemente de agradecer a todo nuestro equipo de producción, les agradece el haber estado con nosotros esta noche en su programa En Voz Alta. Que tengan la mejor de las noches y por lo tanto el mejor de los descansos. Mil gracias. Fíjate que valdría la pena hablar.